pleitos. Pero él no está hablando literalmente. Santiago está hablando espiritualmente. Hablar de una guerra es hablar de un combate. Y hablar de un combate en el sentido espiritual con respecto a nuestra vida es hablar de las batallas que cada uno de nosotros tiene. Dios sabe el área, el lugar de donde nos levantó. Pero el enemigo también sabe a dónde estábamos. El enemigo sabe a dónde estábamos, lo que practicábamos, lo que hacíamos. Por lo tanto, el querer agradar a Dios, el querer honrar, hacer la voluntad de Dios, va a provocar en nosotros un conflicto espiritual. ¿Qué es un conflicto espiritual? Por eso es que hay gente que dice: pastor, yo quiero buscar a Dios, pero siento que cada vez que yo trato de afirmarme con Dios, se me levantan obstáculos y se me levantan oposiciones, y al final no puedo afirmarme con Dios. Hay mucha gente que lo intenta, pero cuando se levanta el conflicto y la gente dice: pero ¿por qué yo quiero buscar a Dios? Las maestras no están controlando a los niños. ¿Por qué si yo quiero buscar a Dios tengo tanto obstáculo? Es probable que a usted le esté ocurriendo eso y le esté pasando eso, porque Santiago está diciendo que hay un combate espiritual. ¿Qué es ese combate? Es un combate invisible, pero que es real, porque está pasando en el mundo espiritual. Y ese combate tiene que ver con las tinieblas y la luz. La luz es Cristo y Él te llama, pero las tinieblas representa a Satanás, y simplemente Él siempre va a querer que usted esté atado a las tinieblas. Entonces, el motivo por el cual nosotros batallamos, nosotros luchamos y se levantan guerras, es que hay algo que hay en nosotros. Pregúnteme, ¿qué hay en nosotros? Hay unos miembros que combaten. Amén. ¿Qué hay en nosotros? Hay unos miembros que combaten y están dentro de nosotros. Amén. Por eso Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Amén. Tradúzcalo: ¿de dónde vienen los ataques que tú tienes, las batallas espirituales que tú tienes? Es probable que tú digas: yo quiero servirle a Dios, pero de repente en el mundo hay algo que me llama la atención y yo termino cediendo, termino cayendo a las cosas del mundo. ¿El por qué no has podido afirmarte con Dios? Pues dile al que está a tu lado: Dios quiere, pero la pregunta es: ¿usted quiere? Por eso es que me gusta algo que Santiago dice, Santiago 4:5. Dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Me gusta eso, porque cuando yo veo la palabra anhelo, te voy a colocar este ejemplo para que me entienda. Tú le puedes llamar amor a algo donde no hay correspondencia. Donde no te corresponde, le podría llamar amor. No, o sea, lo que puede haber, si no hay amor, hay indiferencia. ¿Me está escuchando? Ahora compara eso. Cuando hay amor, lo que hay es un anhelo mutuo entre los dos. Eso quiere decir que cuando usted ve a su esposa o a su esposo, usted dice: ¡ay, qué bello te ve! Y él también te dice lo mismo, porque hay una atracción. ¿Y qué provoca la atracción? La atracción provoca un anhelo, y el anhelo provoca que tú quieras estar con esa persona. Entonces, cuando dice: o pensáis, que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar sobre ti y sobre mí nos anhela celosamente. La pregunta es: ¿usted y yo la anhelamos? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que hay un combate, pero que el Espíritu de Dios es aquel que nos va a llevar al sometimiento a Dios. Saluda al que está a su lado y dígale: no es sangre ni es carne. Siento la presencia de Dios. No es sangre ni es carne. Pastor, pero nosotros somos sangre y somos carne. El evangelio se le predica a sangre y a carne, pero no se revela por sangre y por carne. Se revela por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando yo te hablo de sometimiento, eso es lo que yo te quiero hablar en esta noche, que es sometimiento. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que algunos de nosotros estamos haciendo la guerra mal.
Dile al que está a tu lado: a partir de hoy Dios te va a enseñar un principio. No hagas la guerra mal. ¿Sabe? Hay más de una persona en la iglesia diciendo: pastor, tengo años bautizado, pero hay un asunto. Cuando vienen las guerras, termino cayendo en lo mismo, termino fallando, termino cayendo en la misma área. Santiago es experto en hablar del doble ánimo, porque Santiago está diciendo: mire, usted es de doble ánimo, amén, pero él también dice, aleluya, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Eso quiere decir que el doble ánimo no es algo que le agrada a Dios, no es algo que nos conviene, no es algo que podamos tener. Hay que soltar el doble ánimo. ¿Por qué te digo que estamos haciendo la guerra mal? Porque Santiago primero dice: someteos pues a Dios. Luego dice: resistí al diablo y él huirá de vosotros. Y hay gente que pretende resistir al enemigo cuando ni siquiera se ha sometido a Dios. Hay personas que pretenden hacerle el combate a las áreas que tienen cuando ni siquiera se han sometido a Dios. Dile al que está a tu lado: la guerra no se hace, no se busca. Hay quienes hacemos la guerra y hay quienes buscamos la guerra. Pastor, explíqueme eso. Sí, hay gente que se busca la guerra y hay gente, aleluya, que sabe algo, va a la guerra. Pero hay algunos que simplemente sometidos a Dios podemos combatir en la guerra. Eso es muy diferente, porque hay gente que dice: pastor, pero es que a mí me están viniendo una serie de batallas. Tú te estás metiendo en esa guerra si sabes que hay cosas que no puedes ver, si sabes que hay cosas que no puedes tocar. ¿Para qué las estás tocando? Tú mismo estás buscando la guerra. Amén. Como que tú sabes que hay algo que no te conviene, pero ahí estás. Hay algo que tú no puedes ver, pero más rápido estás ahí. Tú mismo estás buscando la guerra. Entonces, la guerra, ¿cómo se gana? Sometido a Dios. Cuando alguien está sometido a Dios, no van a exonerarle de los combates espirituales. Lo que te van allá a dar es fuerza para poder vencer en los conflictos espirituales. Eso es muy diferente. Quiere decir, cuando el libro de Efesios capítulo 4 versículo 7 dice: no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. El que echaba mentira no eche mentira. Ahora me gusta esa palabra del libro de Efesios 4, el versículo 6, 7, porque Efesios está diciendo: no deis lugar al diablo. ¿Qué es la palabra lugar? La palabra lugar en griego es la palabra topos. Diga conmigo: topos. Usted me dirá: pastor, bueno, eso suena a topo. Para mí topo es el que cova la tierra. El que cova es un animalito que cova la arena. De ahí viene la palabra topógrafo. ¿Cuáles son los topógrafos? Los que toman la tierra, toman un pedazo de tierra y dicen: vamos a medirlo. A ti te pertenecen 40 metros por 40 metros de ancho. De ahí viene la palabra topógrafo. Los que miden la tierra. Un topógrafo delimita una tierra. Dice cuánta profundidad debe tener la tierra. Esa es la profesión de la palabra topógrafo. Entonces, en griego, lugar, que viene de terreno, es topos. Amén. ¿Qué está diciendo el libro de Efesios cuando dice: no le deis lugar al diablo? Hay veces que hay gente que parece que hicieron acuerdo con el enemigo, porque le da el lugar que no le tiene que dar al enemigo. Le está dando el lugar al enemigo que no le tiene que dar. Es lo que yo te decía ahorita. Hay guerras que tú estás buscando porque le estás dando el lugar al enemigo. Haces cosas que Dios no quiere que haga. Hablas cosas que Dios no quiere que habla. Te metes en lugares donde Dios te dijo que no entrara. Tú mismo estás haciendo la guerra y tú mismo le estás dando terreno al enemigo. Si sabemos que hay un conflicto en nosotros y que hay una guerra en nosotros, esto tiene que ver mucho con la comunión, con la oración. ¿Qué tal si tú pides pero no sabes pedir? Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a cómo pedir con gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos indecibles? Hay cosas que el enemigo no puede conocer cuando tú entras a la intersección en el Espíritu. Cuando eres de esos creyentes que por un momento te humilla y te desconecta de esta tierra y estás directamente con Dios. Hay misterios que tú vas a hablar con Dios que el enemigo no va a poder conocer, y eso te va a ayudar a poder vencer. Porque
Porque hay veces que tenemos tanta, pero tanta batalla. Hay veces que tenemos tanta, pero tanta lucha, que necesitamos interceder en el Espíritu. Amén. El problema es que hay algunos de nosotros que tratamos de luchar, no se me distraiga, que tratamos de luchar con sangre y con carne. Hay un problema en el evangelio. Hay mucha gente luchando con sangre y con carne. Ya te lo dije ahorita, el evangelio se le predica a sangre y a carne, o sea, a nosotros, pero no se revela por sangre ni por carne. Hay una guerra, pero esta guerra espiritual no se gana ni con sangre ni con carne. Se gana en el Espíritu, combatiendo en el Espíritu, luchando en el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo habló en Efesios capítulo 6 versículo 12, él dijo: porque no tenemos lucha, no tenemos batalla. O sea que las batallas están. Es imposible que tú no tengas batalla. No le digas a Dios: no me exonere de la batalla, porque van a venir. ¿Me está escuchando? ¿Por qué van a venir? Número uno, porque en nosotros como hombres hay miembros que combaten, dijo Santiago. Amén. Y por eso siempre vamos a tender a ser tentados. No hay uno que no haya sido tentado. No hay alguno que no vaya a ser tentado. La tentación es algo que está constantemente en nuestra vida. De alguna manera vamos a ser tentados. Por alguna área vamos a ser tentados. Eso es imposible evitar la tentación, pero sí hay que estar preparado para soportar la tentación. Y ahí está el problema, porque hay gente que a veces no está preparada para soportar la tentación. La palabra tentación es parecido a prueba. En el hebreo tiene el mismo significado. Lo único es que la prueba, aleluya, la prueba va a mostrar lo que eres para Dios. Pero la tentación lo que va a tratar es hablar de ti lo que no eres para Dios. En otras palabras, la tentación lo que te quiere es desconectar de lo que tú eres para Dios. La tentación te quiere borrar de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero la Biblia nos está diciendo que hay que estar preparado para la tentación. Y por eso algunos estamos perdiendo la guerra, porque tratamos de pelear con carne y sangre. Cuando se te levantó alguien, no es él. Si tú eres alguien que está sometido a Dios, tú vas a mirar desde la perspectiva espiritual y vas a entender que no fue el que se te levantó, es el enemigo. Ahora, hay guerras que tú buscas. ¿Me está escuchando? Si tú eres alguien imprudente y si tú eres alguien que trata de hacer cosas que no está bien, no te molestes cuando se te levanten. Hay gente que pretende pecar y pretenden que lo aplaudan pecando, y cuando escucha y que se le levantan dice: pero no, es que lo buscaste. El Señor quiere que sepamos pelear la batalla, y para eso Él quiere que pidamos en el Espíritu. Jesús muchas veces oró de una manera que ni los mismos discípulos la podían entender. Cuando subió al monte de la transfiguración y todos los vestidos se colocaron blancos, ellos vieron una visión y vieron a Elías y a Moisés, y Pedro dijo: bueno es que estemos en este lugar, porque si hay algo que hace la gloria de Dios, es que la gloria de Dios nos enamora. Necesitamos enamorarnos de esa gloria de Dios. ¿Y dónde recibimos esa experiencia? En el altar. Amén. La oración en el Espíritu es la que te desconecta por un momento de los combates que tiene adentro y te conecta a Dios. ¿Y sabes cómo vas a salir de ahí? Con una palabra de Dios. De la iglesia requete turbado. ¿Dónde está el problema? ¿En la iglesia o en mí? Porque hay veces que tratamos de echarle culpa al lugar cuando la culpa es mía. Porque no has entendido que hay una batalla. Amén. Y que tenemos que saber interceder y pedir, porque hay una guerra espiritual. Por ejemplo, Santiago 4 versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Imagínate, tú estás tratando de conseguir algo y no consigues nada. No le ha pasado, no nos pasa. Dios me hablaba de esto. Estás haciendo el combate mal. ¿Qué está mal? Nosotros ni siquiera a veces nos paramos a preguntarnos qué está mal en mí. Si alguien te dice a ti, tú tienes orgullo, lo primero que tú vas a decir: yo no tengo orgullo.
Si alguien te dice a ti, tú eres prepotente, tú vas a decir, no, yo no. Pero escúcheme, porque Santiago está hablando unos misterios tremendos. Amén. Porque qué tal que tú luchas, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, o sea, no pides. Ahora luego dice, pedid y no recibid, porque pedid mal. Amén. Hay veces que no pides y hay veces que pides, pero pides mal, para gastar en vuestros deleites. Y el Señor luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Dónde estamos? En el mundo. Pero ¿qué amistad está hablando ahí? Está hablando de las obras del mundo, porque en el mundo estamos, pero está hablando de las obras del mundo. Ya usted sabe cuáles son las obras del mundo: los deleites, los placeres, los afanes de la vida. Amén. Entonces, cuando tu corazón está lleno de eso, aunque tú trates de alcanzar, no alcance. Hay creyentes que su corazón está tan lleno de ego, de vanidad, de orgullo, que aunque traten de alcanzar, no alcanzan. Que aunque pidan, no reciben. ¿Por qué? Porque está pidiendo mal. Lo que está diciendo Santiago ahí es, hombre, yo quiero que tú mueras al hombre viejo y haya un nuevo hombre en tu vida. Y entonces tú vas a poder entender que hay cosas grandes que Dios tiene contigo. Estaba predicando en estos días y hablaba de la vida de Misael, Ananías, Azarías y Daniel. Daniel y sus 4 amigos, ellos no se fueron a Miami, ellos no se fueron a La Vega, ellos no fueron a un paseo. Ellos eran príncipes de Israel, no eran cualquiera. Daniel, Misael, Ananías y Azarías fueron hombres escogidos, porque Nabucodonosor los mandó a buscar, amén, y mandó a este hombre, aleluya, para que trayera muchachos en que no hubiera tacha alguna. Ellos no eran cualquiera, ellos eran hebreos. ¿A dónde los trajeron? Los trajeron al lugar más lleno de idolatría, amén. Los trajeron al lugar donde más pecado había. Comían carne de cerdo, ellos no la podían comer. Hacían tantas cosas y ellos estaban ahí en ese lugar. Ahora dice la escritura que le dieron la orden al que los cuidaba, amén, para que les diera comida del rey. Daniel, en su principio espiritual, sabe que él no puede comer eso. Dígale al que está a su lado, si hay algo que tiene que tener el ministro de Dios, son principios. Los principios te van a llevar a someterte a Dios. Los principios te van a llevar a someterte a lo que te habló Dios. El error de un ministro es cuando pierde los principios. Cuando se pierden los principios, se echa mentira. Ayer hablaba con mi esposa después de una vigilia y hablábamos de la mentira es una obra de la carne. ¿Qué me dice? No, la mentira es más que una obra de la carne. La mentira es una obra del mismo diablo. Por eso la gente tiene como nada el mentir, pero la mentira es más que una obra de la carne, es una obra del mismo diablo. Porque el Señor dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Y cuando se habla de él, se habla de un padre de mentira. O sea que el papá de la mentira, el rey de la mentira, el inventor de la mentira es Satanás. Amén. Que usted cogió rabia, eso es una obra de la carne. Pero mentir, ahora la gente a veces dice, cogí rabia, no le sirvo a Dios. Mentir no importa, pero la mentira es una obra del mismo diablo. O sea, por eso es que cuando Santiago dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. El que hurtaba ya no hurte más, está diciendo el apóstol Pablo en Efesios 4:7. O sea, cuando dice no le dé lugar al diablo. O sea, cuando usted es mentiroso, usted le está dando 3 altares al diablo. Le está diciendo venga y entre, haga. No eche una mentira para quedar mal, diga una verdad para que quede bien. Perdón, no eche una mentira para quedar bien, porque en el mundo espiritual queda mal. Diga una verdad, aunque en el mundo físico usted crea que quedó bien, pero en el mundo espiritual, aunque usted crea que en el mundo físico quedó mal, pero en el mundo espiritual va a quedar bien. Pero hay gente que dice una mentira para quedar bien en el mundo físico, pero en el mundo espiritual le está dando lugar al enemigo. ¿Por qué no vino a la iglesia? Me quedé dormido. Te choco los 5 dedos. Amén. No voy a la iglesia.
me dolía el brazo, la pierna, la cabeza, la nariz, qué sé yo. Inventaste de más. Quédate bien, aplauso. Pero el Señor está diciendo mentira. Y cuando tú dices mentira, te está dando lugar al enemigo. Entonces por eso es que tú pides pero no recibes. Buscad y no halláis. Usted está escuchando esto, esto pasa en el mundo espiritual. Hay quienes han querido quedar bien echando 20,000 mentiras. Y parece que todo está bien, hermano, pero hay algo en el campo espiritual. Es como si usted golpea un clavo allá, se escucha acá. Si usted golpea el cuarto de su casa, el que pasa por la calle oye el ruido. Lo que se hace aquí se escucha en el mundo espiritual. Y de ahí es de donde vienen los combates. Y ahí es donde nos atacan. Y a ellos es que tenemos que resistir. Pero el apóstol dijo: no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le dice: someteos pues a Dios. ¿Resistí a quién? O sea, la manera de yo poder resistir al diablo es sometido a Dios. Alguien alaba a Dios. El mismo Jesucristo en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, 3 de los 4 evangelios hablan de la tentación de Jesús. ¿Usted está escuchando eso? Jesús fue tentado en todo. A lo mejor tú piensas que la tentación de Jesús ocurrió en un solo día, pero él estaba ayunando por 40 días. Es probable que en esos 40 días hubieron toda esa serie de tentaciones. No estoy hablando, es tentación. Jesús tuvo tentación. ¿Usted sabe qué es tentado? Usted ha sido tentado. Le viene el deseo de algo que a usted le gustaba del mundo y usted está dispuesto a hacerlo. Cuando cae en la tentación, fallaste. Cuando resiste la tentación, no fallaste. Por eso te decía ahorita que hay que estar preparado para la tentación. La tentación es inevitable, va a venir, pero hay que estar preparado. Pero ¿cómo nos preparamos? Sometido a la mano de Dios, sometido a la presencia de Dios. Amén. Jesús, ¿por qué lo primero que el diablo le dice es: si eres hijo de Dios, di que se conviertan estas piedras en pan? La segunda tentación es: mira, todo esto te voy a dar si postrado ante mí me adorar. Principios. Diga conmigo: principios. Escucha este consejo de tu pastor. Nunca dejes que el diablo quebrante tus principios. Si tu principio es decir verdad, por más problemas que tenga, habla verdad. Nunca digas una mentira para tratar de quedar bien, porque estás violando tus principios. Y la Biblia es un libro de principios. Hay quienes pretenden que Dios lo apoye en su mal cuando están violando los principios. Y Dios nunca va a apoyar lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Puedo ser el hijo de Dios que me ama, pero está mal. ¿Me está escuchando? Por eso Jesús sabe de sus principios. Lo que le va a ayudar a resistir es entender los principios que usted tiene en Dios, a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. ¿Qué necesitaba Jesús en el momento? ¿Qué necesitaba Jesús? Pan. Pero no era lo que el Padre quería que comiera en ese momento. Hay cosas que a veces tú necesitas, pero Dios no quiere que las tengas todavía. Y cuando tú tratas de buscarlas rompiendo los principios, aunque tú creas que no es mal, es pecado. No sé si me entienden. Hay cosas, lo que más necesitaba Jesús era pan, pero el Espíritu lo llevó a ayunar. ¿Me está escuchando? Yo no lo veo malo, yo lo necesito. ¿Qué tal? Vamos a hablarle a los solteros. Si Dios sabe que necesita un esposo, pero todavía no es el tiempo. Y aunque no es malo, por buscarlo cuando padre no quieres, rompe un principio en tu vida y las cosas no van a salir bien. Amén. O Dios te dice: te voy a mantener con lo que necesitas, pero luego te voy a bendecir. Usted no ha escuchado eso en el mundo espiritual, pero es verdad. Te voy a, o sea, quiere decir, si necesitas 10,000 para comer, 10,000 cerrados te dan. No te vas a morir de hambre. No, te los va a dar.
Si necesitas 30 en el día, como sea, de a dónde vienen. Pero entonces tú estás pendiente al pan y aparece el tentador y te dice: bueno, mira, aquí hay un préstamo de 30 millones. ¿Es malo? No. Pero si el Padre no lo quiere, porque Él te estaba dando lo necesario, porque luego te iba a bendecir. Quiere decir que a veces nosotros caemos en la guerra y fallamos porque a veces somos expertos en hacer lo que en el momento el Padre no quiere que hagamos, aunque pensamos que no es malo. ¿Era malo comer pan? No. Pero Jesús sabe y entiende el principio. El principio para el que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto fue para que ayunara. Si Él comía pan, Él estaba rompiendo el principio. El principio de Dios es bendecirme. Amén. Y si Él no me dice que me endeude, yo no me voy a endeudar. Amén. Entonces, por el pan te van a atacar y tú verás si rompe los principios. Mira, vamos a hacer esto. Él a mí no me presta, pero préstame la cédula tuya a mí, para que Él me preste a mí. Yo te doy la mitad a ti y la tuya, la mitad es para ti, la mitad es para mí. Está rompiendo un principio. Sí, es verdad, necesita el pan, pero Él te está dando lo necesario. Esto es un ejemplo. El pan, por el pan algunos venden el principio, echan mentira. Si dicen lo necesitan de 30 años, Él dice si lo necesitan de 30, Él dice tengo 30. Falsifica el papel para poder estar. Rompe el principio. Ay, pero es que yo tengo necesidad. Es que tú no sabes lo que Dios va a hacer. Pero no rompa tu principio. Hay muchos cristianos rompiendo los principios, echando mentiras, falsificando. Yo sé que eso no pasa aquí. Amén. Lo segundo es que el diablo lo lleva a un monte alto. O eso es más fuerte todavía. Y le dice: todo esto te voy a dar si postrado ante mí me adorares. Lucas 4 añade y dice: porque todo esto se me ha sido entregado. Satanás habla una realidad. Cuando la Biblia dice el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, cuando Adán y Eva pecaron, desde ahí el hombre perdió el enseñorío. Cristo nos redimió en la cruz. Pero hay algo que el enemigo tiene derecho legal: a la riqueza, al poderío de la tierra. Me está escuchando. Son de Dios, pero el enemigo tomó posición por el pecado. Todo es de Dios, pero hay una posición que él tiene. Por eso él dice: todo esto te doy si postrado ante mí me adorares. ¿Qué le mostró Satanás al Hijo de Dios? No está hablando usted del pastor Hanner ni de usted. El mismo Cristo fue tentado. Está escuchando usted. Y estaba ayunando. El ayuno no te evita la tentación. Lo que hace el ayuno es poder vencer la tentación. Amén. Yo conozco más de uno que ha sido tentado saliendo de ayuno y ha caído. ¿Qué fue? Que no ayunó. No. Es que Santiago dice: pedid pero no sabes pedir. ¿Cómo estabas haciendo el combate? ¿Cómo estabas haciendo la guerra? ¿Cómo estaba tu corazón? Estabas combatiendo dentro y no sabía. Había algo en tu vida. Por eso es que yo le digo, hay gente a la que yo le digo: si usted no ha perdonado, no ayune. Si usted tiene orgullo, no ayune. El perdón es como 40 días de ayuno cuando usted lo haga. El día que suelte el orgullo, eso es como 60 días de ayuno. Porque entonces vas a pedir, pero no vas a saber pedir. Hoy estoy entendiendo, no sé si usted, que hay cosas que no tengo que tener para poder ganar la guerra en el campo espiritual. Hay cosas que a Dios no le agradan, que no debo tener, que tengo que soltar, renunciar a ellas. Amén. Hermano, hay algo que quizás es de bendición. Es mejor hablar poco y callar. ¿Me está escuchando? Y entonces te vas a evitar males. Satanás le dice: todo esto te voy a dar. En eso cae el mundo. Los cantantes, los famosos venden su alma por el poder. Pero ¿de qué me serviría a mí tener poder cuando rompí mis principios? No podría usted cambiar el evangelio porque a usted le falta. Muera adorando a Dios aunque le falte. No, yo tengo que cambiar porque si no cambio no voy a recibir bienes. No importa. Amén. De alguna manera Dios va a bendecir. Lo tercero es que lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate. O sea, ¿usted está escuchando eso? Jesús humanamente estuvo allá arriba.
Pero él inmediatamente lo contrarrestaba ¿con qué? Con los principios de la Escritura. El Señor dijo en Oseas 4:6: mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Ahí no dice que no tenían, le faltó. Usted no puede decir que el colegio donde estudia su hijo es malo. Malo puede ser su hijo que no capta lo que se le enseña. Y así pasa a veces con nuestra vida. La iglesia no es mala, el problema no está en la iglesia. El problema está en nosotros, que no aceptamos, no acaparamos, no recibimos el conocimiento. ¿Cómo es el conocimiento? ¿Cuál es la comida que a ti más te gusta? ¿Qué sé yo? Voy a poner un ejemplo: una mojarra roja con arroz con coco. ¿Será que usted la hace y la mira y dice no me la voy a comer? Usted se la devora. Ese es el conocimiento. Lo que Dios le está trayendo con esta palabra es conocimiento. Pero usted verá si lo devora o usted dice bueno, está bien, mañana se me olvida. Entonces el problema de Israel fue que Dios le trajo conocimiento, pero ellos lo rechazaron. Dice: por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te voy a rechazar a ti. Oseas 4:6. Quiere decir que Dios le decía, así dice. Yo decía, no me parece, no creo. Analizando, no creo que sea Jeremías el que me diga. No creo que eso que está hablando Jeremías sea verdad. Y entonces oían a los falsos. Y al despreciar el conocimiento, escúcheme, no tenían principios. Yo creo que hay mucho pueblo en la iglesia que lo que le está faltando son principios de la Escritura. Y por eso cuando viene cualquier ataque, ellos dicen: no me he podido afirmar, no he podido crecer. ¿Y sabes qué entra? Pregúnteme qué entra. Un doble ánimo. Hay gente de doble ánimo. Y el evangelio no es de doble ánimo. Yo le decía a mi esposa: vamos a servir porque me toca servir. Quiera o no quiera, me toca servir. Lo entendí. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si yo no predico el evangelio. O sea, él está diciendo, como sea, triste, con batalla, con prueba, yo no puedo titubear que no, que hoy no, mañana sí. No, tengo que predicarlo, tengo que venir a adorar aquí, tengo que humillarme, tengo que someterme a la mano de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase. Dígale al que está a su lado: suelta el doble ánimo, ya está bueno, porque estás perdiendo la guerra. Sométete a Dios. Si estás triste, si estás en prueba, sométete a Dios, que Él te va a ayudar. Pero ¿cómo vamos a resistir al enemigo si no nos estamos sometiendo a Dios? Yo oro, quiero orar o no quiero orar. ¿Qué es doble ánimo? Doble ánimo es la dependencia. O sea, como que hoy amaneciste de gana, y como hoy estás de gana, oras todo lo que tú quieras. Estás alegre, contento, feliz. Mi alma te alaba. Pero pasa 2 días, quiero orar hoy. Cuando tú tienes principio, dices: no hay poder. Yo tengo que orar, yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que estar gozoso aunque el diablo me quiera robar la bendición. Aleluya. En mí no puede haber doble ánimo, debe haber un solo ánimo. Venga lo que venga, esté pasando lo que esté pasando. Yo quiero que hoy levante las manos. Si está pasando prueba, si hay tribulación, no importa. Ahí es donde tú vas a decirle al enemigo: en mí no hay doble ánimo. Adoro a Dios no por lo que me da, sino por lo que Él es para mí. Hoy estoy alegre, mañana también, aunque me cueste, pero lo voy a adorar. Por eso es que dice: acercado a Dios y Él se acercará. ¿A dónde? Pero ¿cómo Dios se va a acercar a mí si yo no me acerco a Él? Dígale que está a su lado: Dios quiere. El problema es que a veces nosotros no queremos. Y yo creo que con esta palabra que Dios te está trayendo, Dios te está diciendo: yo quiero, pero tú quieres. Es lo mismo que dice: o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu de Dios nos anhela. Yo veo al Espíritu Santo en un sentido espiritual por la Escritura, anhelándote. Pero tú le anhelas. ¿Cuántas veces viene al servicio y el Espíritu de Dios está ahí para decir: levanta las manos, muchacha, adora, olvídate del problema que dejaste, suelta esa resequedad, llora, humíllate, adora como nunca adorado?
Y el más ignorado es el Espíritu Santo. Es del que más se habla en la iglesia, pero es el que más ignoramos. Decimos: Espíritu de Dios, te anhelo, pero cuando Él viene no lo anhelamos. Amén. ¿Sabes por qué? Yo hablaba en estos días de que cuando el Señor ya iba a ser crucificado, entró al templo de Jerusalén. Y lo que encontró en el templo fue un templo literal. Pastor, ¿qué es un templo literal? Lo literal es lo físico. Se convirtió en un lugar donde vendían palomas, vendían ovejas, y solamente se habían dedicado a eso. Se olvidaron del verdadero principio. El principio del templo era sanar, era restaurar, era cambiar. El templo somos nosotros. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Jesús tuvo que sanar a ciegos, sanar a paralíticos en la puerta del templo. Ya corte el doble ánimo. No me venga a decir el otro mes que está frío. No. Pastor, usted se enfría así y usted no lo sabe, porque yo soy igual a usted. Hay que cambiar aceite. La frialdad no es la que me dice: te doy libertad para que te quedes 3 días en tu casa sentado, porque soy doble ánimo. La frialdad me dice a mí: vete corriendo para la iglesia a ayunar. La enfriada me dice a mí: vete corriendo a leer la Biblia y a levantar tu fe. Dios, seré el quejoso que más quiere, porque yo me puedo quejar y decirle a Dios que no, y más rápido estoy, porque yo sé que no sirvo porque quiero, sirvo por pasión, me apasiona. Lo quiero, lo deseo. Por eso es que Santiago está diciendo: aleluya, someteos pues a Dios, resistan al diablo. Y que la guerra se hace sometido a Dios. Y cuando está sometido a Dios, a su presencia, estar sometido, está la guerra. ¿Cuántos quieren someterse a Dios? Escúchelo. ¿Cuántos quieren someterse a Dios? Someterse a Dios es decir: Dios, ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. Y voy a hacer lo que tú quieras, aunque yo no quiera hacerlo. Quiere decir que a partir de mañana, carne. ¿De dónde me levantaron a mí? ¿De dónde lo sacaron ustedes? ¿Del mundo? ¿Sabe que hay gente que dice: si yo estuviera en el mundo? Ojo. Que le dé gracias a Dios que me cambió. Parece que no. ¿Quién va a enmudecer cuando le levantan calumnia? Bueno, eso te va a tocar hacer. Amén. Decía yo un día: no necesariamente Dios tiene que destruir a tus enemigos, porque los que parecen enemigos para ti son instrumentos que Dios está usando para formar un carácter. Y hay gente que dice: si se me levantó, Dios lo va a cortar. No diga eso, porque es probable que Dios está usando elementos para formar tu carácter y tú los ves como enemigos, pero son instrumentos que Dios está usando. Y si tú estás sometido a Dios, tú vas a entender eso y simplemente callarás. Me gusta algo de David. David supo atacar a los que eran enemigos, pero supo callar ante los que parecían que eran enemigos, pero no lo eran. Amén. Y tu enemigo es ¿quién? El enemigo. No es más nadie, es el enemigo. El enemigo usará cosas para atacarte, pero el sometimiento dice quién somos en Dios. Amén. 4:9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo ¿en qué? No, léalo conmigo, vamos, léalo. Afligíos y lamentad. Dice: purificad ¿qué? Vuestros corazones. Desde el 9 más arribita, el 8. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo ¿en qué? Usted no le voló la cabeza ese texto. ¿Quién quiere pasar de la risa al lloro? Usted está leyendo eso conmigo. ¿Qué dice? Vamos, alguien que lo lea en voz fuerte. O sea, explíqueme eso. ¿Usted lo entiende? ¿Qué está diciendo ahí? Hay veces que tiene que dejar de reír para llorar. Amén. ¿Cómo así? Es que hay momentos en que Dios te permite el momento de sufrimiento. Aleluya, porque te va a exaltar.
Entonces, hay veces que te toca llorar en vez de reír. Amén. Y hay veces que te toca pasar esos momentos donde tu risa se convierte en lloro y donde tu gozo se convierte en tristeza. Pero luego el Señor va a venir y te va a exaltar. Hay gente que ríe pero no es exaltada. Hay gente que anda gozosa pero no es exaltada. Voy a terminar con esto. Hay lloros que van a provocar la exaltación en tu vida. Y hay tristezas que van a provocar la exaltación. No parece. Usted no está aquí, usted no está aquí. Usted no está aquí. Yo no sé si llegaste a este culto triste, pero te van a exaltar. Sométete a Dios que te van a exaltar. Yo no sé si de pronto has dicho, pastor, pasé de la risa al lloro, pero humíllate a la presencia de Dios, te van a exaltar. Amén. Es probable que hoy no estés riendo, sino que estés llorando. Es probable que hoy no estés gozoso, sino que te estés lamentando. Pero humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque Él te va a exaltar. Está quieto y tranquilo en el silencio. Él nos va a exaltar. Así que no te contraríes cuando pasas de la risa al lloro. Eso fue lo que me dio el Espíritu de Dios. No te contraríes cuando tú eres alguien que no eres de doble ánimo. Cuando pasas del gozo al lloro, tú vas a entender que tienes que estar sometido. Le vas a decir a Dios llorando, pero de rodillas. Y es probable que haya mujeres y hombres aquí que le estén diciendo a Dios llorando, pero de rodillas. No me estoy riendo ahora, pero estoy de rodillas. No estoy pasando el mejor momento, pero estoy de rodillas. Estoy de rodillas. Estoy de rodillas. Aleluya. Es probable que hoy no estés gozoso, sino que te sientas triste porque estás en el proceso. Te están formando. Estás viviendo cosas que no puedes entender. Estás padeciendo momentos que no puedes comprender. Pero usted se va a humillar ante Dios. Usted va a decir: de ahí no me muevo, de su presencia no me muevo, porque el que me llamó, Él me va a exaltar. Así como vino el lloro, va a venir la risa. Exaltar es más que una risa. Exaltar será el gozo por ver la victoria de Dios. Y yo vengo a decirte: hay victorias que vienen cuando entiendes que hay que estar sometido a la mano de Dios. Alguien cuando dicen amén, póngase de pie en esta noche.